Y hoy hemos traído al podcast a la doctora Miriam Lobo, que lleva la consulta de consejo genético de cáncer hereditario. Un porcentaje en torno al 5 o 10% de todos los cánceres van a tener una base hereditaria. ¿Cuándo debo sospechar que puedo tener un síndrome, una predisposición a tener un cáncer porque tengo una familia sospechosa? Si estás en una familia en la que hay varios casos de cáncer y nadie ha sido estudiado y no habéis consultado nunca, pues yo creo que es muy importante hablarlo con tu médico. Muy importante recalcar y destacar es entender cuándo y a quién hay que hacerle un test genético. Que están descritos más de 50 síndromes hereditarios de cáncer y efectivamente, como bien dices, el de cáncer de mama y ovario hereditario, es uno de los más frecuentes. Bienvenidos a un nuevo capítulo de La Primera Línea del Cáncer. Soy Pablo Palao, oncólogo médico aquí en el Hospital General de Valencia. Y hoy hemos traído al podcast a la doctora Miriam Lobo, también oncóloga médico aquí del Hospital General, y que lleva la consulta de consejo genético de cáncer hereditario aquí también en el Hospital General. Bienvenida, Miriam. Muchas gracias, Pablo, por la invitación. Hemos pensado hoy en traer a Miriam porque es que es verdad que el consejo genético muchas veces es un gran desconocido para la población y es importante entender cuáles son las familias y los pacientes que pueden tener un riesgo de tener una predisposición a tener un cáncer y entender un poco cómo funciona la dinámica de los genes. Entonces, vamos a empezar por lo más importante. ¿Qué es el cáncer hereditario? Bueno, pues para entender lo que es el cáncer hereditario tenemos que conocer lo que son los genes. Un gen es la unidad funcional mínima de información hereditaria y de la misma forma que tenemos genes que van a determinar el color de nuestros ojos o el color de nuestro cabello, pues tenemos genes que denominamos de predisposición al cáncer. Los más importantes serán los genes supresores de tumores, los oncogenes y los genes reparadores del ADN. Sabemos que el cáncer es una enfermedad genética y la mayor parte de los cánceres, más del 85%, se originan a partir de mutaciones en estos genes de predisposición al cáncer y que van ocurriendo, se van acumulando a lo largo de la vida del individuo y estas mutaciones no van a ser hereditarias. Sin embargo, un porcentaje en torno al 5 o 10% de todos los cánceres van a tener una base hereditaria y estas se originan por mutaciones en lo que denominamos la línea germinal, es decir, mutaciones que ocurren en el óvulo y en el espermatozoide y por tanto van a estar presentes desde el nacimiento y van a estar presentes en todas las células de nuestro cuerpo. Y estas mutaciones en la línea germinal son las que van a dar lugar a los síndromes de cáncer hereditario. O sea que en verdad la mayoría de tumores no son hereditarios, son el Más, 5 o 10%, como has dicho. más del 85% serán esporádicos y tan solo un 5 o 10% tendrán una base hereditaria clara. ¿Y cuál es la forma en la que los pacientes heredan estos genes que dan la predisposición? Pues la mayor parte de los síndromes hereditarios de cáncer pues siguen lo que conocemos como herencia autosómica dominante. Esto quiere decir que la probabilidad de heredarlo es del 50%. No existen generaciones no afectadas y la probabilidad de heredarlo es igual en el hombre que en la mujer. Vale. Entendiendo esa dinámica de cómo se heredan y lo que son, creo que la pregunta más frecuente y más normal es hacer es cuándo debo sospechar que puedo tener un síndrome, una predisposición a tener un cáncer porque tengo una familia sospechosa de un síndrome familiar de cáncer hereditario. Bueno, pues los datos de alarma pues, podrían ser, en primer lugar, pues, que aparezca un caso de cáncer a una edad muy temprana, o varios casos de cáncer en la misma persona, o asociación del mismo tipo de cáncer en familiares directos. Todos estos datos nos podrían alertar a la posibilidad de un cáncer hereditario. También la asociación de algunos cánceres, como por ejemplo mama-ovario o colon y endometrio, y también algunas histologías en concreto de algunos cánceres ya de por sí tienen indicación de hacer estudio genético en línea germinal, como son el cáncer de mama triple negativo y el ¿Vale? cáncer de ovario seroso de alto grado, porque se ha visto que en estos tumores en concreto la probabilidad de tener un síndrome hereditario es muy alta. Entonces, es verdad que, claro, muchas veces nos preguntan en consultas pacientes que tienen una historia familiar de muchos tumores. Pues gente que tiene pues, un abuelo, tiene una abuela del otro lado, tiene un tío. Pero es verdad que no siempre el haber tenido mucha historia familiar puede corresponder a tener un síndrome, ni siquiera a sospecharlo, sino que es que se tienen que cumplir unos criterios, ¿no? Como has dicho bien, que nos hagan pensar a los oncólogos que merece la pena hacer una consulta de consejo genético. ¿Qué es en esta consulta lo que se hace? ¿Por qué la importancia tiene en esta consulta el árbol genealógico y estudiar bien a la familia? Bueno, pues el árbol familiar al final es la piedra angular del consejo genético, porque es muy importante en el asesoramiento genético tener en cuenta la historia familiar. Como bien sabes, la mayor parte de las prácticas clínicas se centran en la persona, en el individuo,
pero para hacer una valoración genética tenemos que tener en cuenta toda la historia familiar de esa persona, ¿no? Entonces, para hacer el árbol familiar, pues debemos recoger al menos 3 generaciones, recoger los diagnósticos de cáncer y también qué tipo de cáncer ha tenido y a qué edad, es muy importante, las fechas y las edades de los fallecimientos de los familiares. Y este árbol familiar lo que nos ayuda es a tener una información visual rápida de la estructura de esa familia ¿Mm? y también nos ayuda a identificar qué familias son no informativas. Esto quiere decir, por ejemplo, que si estamos sospechando un síndrome de cáncer de mama hereditario y vemos que la mayor parte de los familiares son varones, pues a lo mejor podemos estar ante un caso de este síndrome porque hay muy pocas mujeres afectadas porque la mayoría son varones. Entonces, esto es lo que denominamos una familia no informativa en ese síndrome que estamos sospechando. Por tanto, la historia familiar será crucial en el asesoramiento genético. Vale. ¿Cuándo un paciente, un familiar de un paciente debe sospechar este síndrome y cuándo debe acudir normalmente al centro de atención primaria, a su médico de atención primaria, a preguntar sobre si existe la posibilidad y sobre si merece la pena hacer una consulta de consejo genético? Bueno, pues a ver, a nivel de lo que es la derivación, pues los criterios que hemos mencionado y bueno, hay personas sanas que consultan a su médico de atención primaria porque tienen muchos antecedentes familiares de cáncer. Habitualmente las derivaciones que llegan a través del médico de atención primaria son consultantes sanos, que tienen esa historia familiar. Luego, a través de servicios del hospital, pues por ejemplo, los digestivos o los endocrinos, los cirujanos de mama, los ginecólogos, incluso desde el servicio de genética o de dermatología, porque hay algunos síndromes hereditarios que se manifiestan con lesiones a nivel de la piel, pues de todos esos servicios nos pueden hacer derivación a las consultas de cáncer familiar para hacer esta valoración, este asesoramiento integral pues en esa persona y en su familia. Vale. De hecho, hemos dicho lo que es el cáncer hereditario, la predisposición que existe, pero la consulta en sí, que se llama consejo genético, ¿en qué consiste? ¿Qué se realiza en esa consulta? ¿Qué se hace? Bueno, lo que es el consejo genético oncológico, básicamente, pues es una práctica médica interdisciplinaria que requiere de conocimientos de genética, de oncología y también pues, estrategias para dar consejos tanto a pacientes como a su familia. Y es muy importante porque esto requiere mayor tiempo que la mayoría de consultas de otros servicios clínicos, ¿no? Este asesoramiento es de vital importancia ya que pues, existen estrategias eficaces que pueden, de prevención, ¿no? Tanto primaria como secundaria de los tumores. Por tanto, es muy importante la identificación de estas familias. Y este asesoramiento pues, lo podemos realizar antes de realizar el test genético, es lo que llamamos el asesoramiento pretest, y también puede ser un asesoramiento post-test, es decir, una vez que hemos realizado el estudio genético, pues interpretar, ¿no? Estos hallazgos que hemos obtenido de ese estudio genético. Pero realizar un asesoramiento genético o un consejo genético no implica siempre en todos los casos que vayamos a realizar un test genético, porque para eso se tienen que pues, cumplir una serie de criterios. Vale. Muy bien, la verdad es que es súper interesante. El funcionamiento es clave, obviamente, para entender qué es lo que se hace la consulta, pero también para la gente que igual no conoce estos síndromes, también es importante saber cuáles hay, cuáles existen y cuáles son importantes. Es verdad que lo que es el estudio de los genes, aunque conocemos la gran mayoría, la predisposición, sabemos que son unos cuantos y hay algunos que son más frecuentes que otros. Entonces, me gustaría comentar los más importantes y empezar por el que es más frecuente de todos, el que ocupa la mayoría de la consulta de consejo genético, que es el síndrome de cáncer de mama y ovario hereditario. Explícanos en qué consiste y cuándo hay que pensar en que podemos tener un síndrome de esas características. Bueno, pues hay que tener en cuenta en primer lugar que están descritos más de 50 síndromes hereditarios de cáncer y efectivamente, como bien dices, el de cáncer de mama y ovario hereditario es uno de los más frecuentes y de los más frecuentemente vemos en nuestra práctica clínica. Este síndrome se caracteriza por mutaciones patogénicas en 2 genes que son BRCA1 o BRCA2, que son genes supresores de tumores. Habíamos dicho que eran unos genes que cuando están alterados pueden predisponer al cáncer, porque en condiciones normales, en condiciones fisiológicas, ayudan a prevenirlo. Entonces, cuando aparecen mutaciones en estos 2 genes, hay una predisposición a desarrollar cáncer de mama, cáncer de ovario. El cáncer de mama puede llegar a ser hasta el 70-80% a lo largo de la vida. Que aumenta mucho el riesgo. Mucho el riesgo a lo largo de la vida, por supuesto. Eso quiere decir que habrá gente que no llegue a desarrollar el cáncer, pero el riesgo está ahí. Y hasta el 40% en el caso del cáncer de ovario. También se pueden asociar otros tumores. Hay que tener en cuenta el cáncer de próstata en el varón, también el cáncer de páncreas, ojo que es otro tumor que puede estar asociado sobre todo a mutaciones en BRCA2. Esto es muy importante porque, por ejemplo, así pues, como datos de alerta, en el cáncer de mama más asociado a las mutaciones en BRCA1 suele ser cáncer de mama triple negativo.
y el más frecuentemente asociado a las mutaciones de BRCA2 suele ser cáncer de mama luminal, el hormonal, más frecuentemente como el tipo de esporádico, ¿no? Por así decirlo. Entonces, es muy importante identificar a estas familias porque, por una parte, en aquellos que son portadores sanos, podemos establecer estrategias de seguimiento eficaces que pueden llegar a prevenir el cáncer. En el caso de la mama, pues estaríamos hablando de realizar resonancia y mamografía alterna cada 6 meses. Y en el caso del cáncer de ovario, es verdad que en el seguimiento la ecografía transvaginal y el marcador CA125 tiene muy poco papel porque habitualmente el cáncer de ovario es una enfermedad silente y las pruebas de screening no son muy eficaces, y por este motivo sí que se recomiendan cirugías de reducción de riesgo, ¿vale? O sea, que sí que Y el hecho de diagnosticar un gen va a implicar una cirugía. en algunos casos y en algunos síndromes en concreto, sí, y en este en concreto, lo más importante, la medida más importante para prevenir el riesgo de cáncer es realizar lo que ya denominamos de forma técnica salpingoforectomía bilateral profiláctica, que a fin de cuentas es hacer una extirpación de los ovarios y de las trompas. Y esto se ha demostrado que disminuye la mortalidad por cáncer en las familias que tienen este síndrome. Y además también puede disminuir la incidencia del cáncer de mama porque quitamos ese ambiente hormonal, ¿no? al generar una menopausia precoz. Y se recomendaría este procedimiento cuando la mujer haya cumplido sus deseos reproductivos. En función, pues, de la agregación familiar de cáncer de ovario, pues se recomienda en torno a los 35 o 40 años. Aparte, o sea, estos genes a veces implican tratamientos que pueden ir dirigidos incluso. Entonces, hay pacientes que ya solo por el hecho de tener un tipo, como os he dicho antes, de tumor, se hace este análisis porque tienen implicaciones terapéuticas. Háblanos de esto y la importancia que tiene. Bueno, esto es muy importante porque es verdad que muchos de estos síndromes los diagnosticamos ya en el contexto de pacientes que ya han desarrollado un cáncer. Entonces, en el caso del cáncer de mama y del cáncer de ovario asociados a las mutaciones en BRCA1 y 2, pues se sabe que son pacientes que responden muy bien a tratamientos de quimioterapia basado en platino, y también hay unos fármacos que ya llevan unos años pero que son muy eficaces, que son los inhibidores del PARP, como el olaparib, el niraparib, el rucaparib, que son fármacos que han demostrado pues un beneficio muy importante en prolongar la supervivencia de estos pacientes. Y un ejemplo muy claro que siempre me gusta mencionar porque yo me dedico al cáncer de páncreas, pues como bien sabéis, el cáncer de páncreas es una enfermedad con un pronóstico infausto, pero existe un subgrupo de pacientes que son portadoras de mutación normalmente en BRCA2, habitualmente, muchas son mujeres y han desarrollado previamente un cáncer de mama, en los que específicamente responden muy bien a los tratamientos con platino y pueden tener un tratamiento prolongado de mantenimiento con olaparib, que es un inhibidor del PARP, incluso consiguiendo supervivencias de años, que sería algo impensable en esta enfermedad antes de la aparición de estos tratamientos. O sea, el consejo genético es muy importante a muchos niveles, porque Ujú, tiene esa posibilidad que nosotros a veces en consulta no tenemos de ir antes de la enfermedad, o sea, ujú. poder hacer la prevención incluso en consultas, diagnosticando antes de que ocurra y después además a nivel terapéutico para poder actuar con un tratamiento dirigido que aumente la supervivencia. O sea, que es importantísimo en nuestro Muy día a día. importante. Habiendo hablado ya del síndrome de cáncer de mama y ovario, del BRCA1, del BRCA2, quisiera hablar de otro también muy importante y bastante frecuente, que es el síndrome de Lynch, que predispone a otro tipo diferente de tumor y que afecta a otro tipo diferente de genes. Explícanos un poco qué consiste. Bueno, pues el síndrome de Lynch es uno de los síndromes de predisposición al cáncer de colon hereditario. Este síndrome se origina por mutaciones en genes que se encargan de reparar daños en el ADN. Y cuando pues, estos se afectan, pues son diferentes genes como son MLH1, PMS2, MSH2, MSH6, EPCAN. Estos genes, como digo, reparan los daños en el ADN, y cuando están alterados, pues es mucho más probable acabar desarrollando un cáncer, ¿no? Los tumores más frecuentemente asociados son el cáncer de colon, y es muy frecuente también observar cáncer de endometrio en mujeres muy jóvenes. También es frecuente, aunque menos, el cáncer de ovario y el cáncer gástrico. Y también podemos observar tumores de la vía biliar o tumores urológicos que son menos frecuentes en este síndrome. Para el diagnóstico de esta enfermedad, lo que hacemos es analizar en el tumor, en las muestras tumorales, la expresión de estas proteínas. Cuando hay una pérdida de expresión de alguna de estas proteínas que he mencionado, pues nos pone en alerta para sospechar que podemos estar ante un caso de síndrome hereditario. Y entonces es cuando se estudiarían esas alteraciones en la vía germinal, es decir, en sangre. Muchas veces eso ya lo hacemos en el propio tumor del paciente que lo sufre. O sea, que eso ya muchas veces lo decimos incluso en consulta nosotros en las consultas de cáncer digestivo. Eso es. Entonces, ¿qué características podrían tener los tumores de colon asociados a este síndrome? Pues generalmente suelen ser cánceres de colon en el lado derecho, por supuesto, diagnósticos a edades muy tempranas de la vida,
suelen ser tumores mucinosos que producen mucina, que están infiltrados por linfocitos. Y esto es muy importante porque estos tumores tienen un biomarcador que se llama inestabilidad de microsatélites, que a lo ¿Vale? mejor también se ha desarrollado en otras entrevistas. Y esto es un biomarcador de respuesta a inmunoterapia. Es decir, volvemos a resaltar la importancia de hacer un diagnóstico de estos síndromes, porque estos pacientes se pueden beneficiar de tratamientos como la inmunoterapia, que incluso pues, pueden llegar a obtener respuestas muy prolongadas, incluso respuestas completas de enfermedades que son metastásicas y, por supuesto, con un impacto positivo en su supervivencia. O sea, otra vez es importante conocer estos marcadores porque nos permiten dar un tratamiento más dirigido y mejor, al final que Claro. aumenta la supervivencia. Y también se pueden establecer estrategias de seguimiento. Por supuesto, cuando tenemos este síndrome hay que realizar pues, colonoscopia todos los años. ¿Vale? La gastroscopia se recomienda cada 2-4 años en función del gen mutado y en función del riesgo. En las mujeres es muy importante realizar histeroscopias cada 2 años con biopsia endometrial, y en algunos casos incluso se plantea la realización de extirpar el útero de forma preventiva. Y luego seguimiento pues, del cáncer de ovario o también pues, de los tumores de vías urinarias cuando haya una agregación familiar en las familias de Las cada, de familias. cada paciente. Muy bien. ¿Qué otros síndromes destacarías por su prevalencia o por su importancia de cara a que la gente los conociese? Para estar por lo menos en alerta con respecto a ellos. Bueno, pues me gustaría mencionar en primer lugar, que es un apartado que no hemos mencionado, es que en el caso del cáncer de mama hereditario no solamente están alterados los genes BRCA1 y 2, sino que a día de hoy pues, conocemos un montón de genes que pueden estar alterados y que se analizan mediante paneles de secuenciación. Y estos pueden ser PALB2, ATM, CHEK2, y todos estos aumentan el riesgo del cáncer de mama hereditario, y que a día de hoy todos se estudian cuando sospechamos un síndrome de cáncer de mama hereditario. Eso por una parte. Luego, a nivel de síndromes que aumentan el riesgo de cáncer de colon, pues el clásico es la poliposis adenomatosa familiar, que es poco frecuente, se caracteriza por aparición de miles de pólipos o cientos miles de pólipos en la colonoscopia, y el riesgo de cáncer de colon a lo largo de la vida puede llegar a ser del 100%, incluso se plantean realización de colectomías preventivas en estos pacientes, que como digo, no es muy frecuente. Luego también tenemos otro tipo de síndromes como los síndromes endocrinos, de neoplasia endocrina múltiple. Tenemos de tipo 1 y de tipo 2. Los de tipo 1 aumentan pues el riesgo de tener tumores neuroendocrinos, por ejemplo en el páncreas, hiperparatiroidismo, adenomas de hipófisis, es decir, tumores a nivel de la esfera endocrina. Luego el tipo 2 asocia un tipo de tumor de tiroides muy frecuente, que no es muy frecuente, que es el carcinoma medular de tiroides, que se caracteriza por mutaciones en el oncogen RET. Los oncogenes al final, cuando se alteran, solamente es necesaria una copia de ese gen alterado para producir la enfermedad, y al final lo que ocurre es que prácticamente el 100% de los pacientes que tienen este síndrome acabarán desarrollando un carcinoma medular de tiroides, y de hecho se recomienda la tiroidectomía preventiva incluso en niños de 5 años. O sea, las consecuencias de diagnosticar este síndrome son muy importantes de cara al asesoramiento de las familias. Otro síndrome que también me gustaría mencionar es el cáncer gástrico difuso hereditario. Se aparece por mutaciones a nivel de un gen que se llama CDH1, que se encarga de la adhesión celular. Entonces, en este síndrome lo que aumenta el riesgo es de cáncer de mama y de cáncer gástrico. Y es muy importante porque en aquellos pacientes portadores sanos que diagnosticamos este síndrome es obligado realizar una gastrectomía profiláctica. E incluso en un porcentaje muy alto de estos pacientes encontramos en las piezas de gastrectomía un tumor gástrico que no había dado la cara. Es muy importante esto. Y luego tenemos otros síndromes mucho menos frecuentes, afortunadamente, como el Li-Fraumeni, que se origina por mutaciones en P53. P53 es el guardián del genoma, es un gen muy importante para mantener pues, las funciones normales de la célula. Cuando se altera, pues al final la célula se descontrola y acaba siendo tumoral. Y estas familias pues, acaban teniendo cánceres de mama a edad muy, muy joven, sarcomas, tumores cerebrales. Pues afortunadamente son síndromes poco frecuentes porque tienen un impacto pues, muy negativo en las familias. ¿Qué porcentaje dirías que hay de cada uno de estos síndromes, de los más prevalentes a los menos? ¿Cuáles son los más frecuentes en consultas? Los más frecuentes, sin duda, son el síndrome de Lynch y el síndrome de cáncer de mama y ovario hereditario. Y luego, pues, con menor frecuencia, pues vemos otros síndromes como los endocrinos. Luego también existen otros tipos de síndromes que no he mencionado, pero que asocian aumento de riesgo de cáncer de riñón, muchos de los cuales también tienen manifestaciones cutáneas. Por eso decíamos que muchas veces los dermatólogos son los que dan la voz de alerta de pensar que puede haber un síndrome hereditario. Por ejemplo, unas lesiones en la piel características que son los vapomas se asocian a un tipo de síndrome que aumenta el riesgo de cáncer de riñón.
Entonces, los más frecuentes, sin duda, en la consulta, Lynch y cáncer de mama y ovario hereditario, esos son los más frecuentes. Vale. Una cosa que creo también muy importante recalcar y destacar es entender cuándo y a quién hay que hacerle un test genético. Es verdad que no es indicado a todo el mundo, sino que nosotros tenemos unos criterios en los cuales nos ayudan a elegir cuál es el paciente o la persona que debe recibir o la que se debe hacer ese test genético. ¿Cómo funciona? Bueno, pues como bien hemos dicho, lo más importante en la consulta es el árbol familiar. ¿Vale? Lo primero que empezamos a realizar después de preguntar por los antecedentes personales es la historia familiar. Entonces, en la historia familiar lo que vamos a determinar quién es el caso índice. Y el caso índice en el cual debemos realizar el estudio genético siempre es la persona que haya tenido el cáncer a la edad más joven o que pueda tener una agregación de varios cánceres o que tenga un tipo de cáncer que sea muy específico del síndrome que estamos sospechando. Esa será la persona a la que debemos empezar a hacer el estudio genético. Y una pregunta que siempre me hacen en la consulta y que muchas veces es difícil de entender es por qué tenemos que hacer el estudio a una persona afecta de cáncer y no, por ejemplo, a la persona que viene a mi consulta, que está sana y que me está contando muchos antecedentes de cáncer. Pues esto tiene una explicación sencilla. Cuando estamos sospechando en una familia donde vemos varios casos de cáncer, estamos sospechando un síndrome hereditario, la persona que con más probabilidad ¿Va a tiene, tenerlo? claro, de tener la mutación en el caso de que exista esa mutación en la familia es la persona que haya desarrollado el cáncer y sobre todo si ha sido a edad joven o es algún tipo subtipo específico de cáncer que se asocia con más frecuencia a este síndrome, no a la persona sana. Si nosotros realizáramos el estudio genético de forma indiscriminada a cualquier persona que pasara por la consulta sin cáncer, pues podríamos tener un estudio negativo y eso no descarta que no haya un síndrome hereditario en la familia. A lo mejor lo hay, pero precisamente esa persona no lo ha heredado y por eso está sana, ¿no? Entonces, por eso siempre es muy importante elegir de forma correcta el caso índice, que será la persona que con mayor probabilidad tenga la mutación que estamos buscando. ¿Qué resultados, cuando tú solicitas un test genético, puedes obtener? ¿Qué tipos hay? ¿Cuándo es positivo? ¿Cuándo es negativo? ¿Cuándo Ujú. consideras que hay alguna mutación? Porque a veces hay mutaciones que igual no conocemos su significado. Sabemos que algunas se relacionan directamente con la predisposición al cáncer, pero hay otras que no. Pues, a ver, tenemos diferentes resultados, ¿no?, dentro de los estudios genéticos. El resultado positivo es aquel en el que realmente hemos encontrado una mutación patogénica que explica el cáncer en esa familia. Eso sería un resultado positivo, ¿vale? Dentro de los resultados negativos tenemos dos opciones. Un resultado verdadero negativo es aquel en el que, en presencia de una mutación conocida en la familia, estudiamos a una persona esa mutación en concreto y da negativo. Entonces podemos decir que esa persona es un verdadero negativo, es decir, no tiene el riesgo genético de su familia, tendrá el riesgo esporádico de cáncer, ¿vale? Y luego tenemos los estudios negativos en las familias donde no conocemos una mutación, ¿vale? Entonces realizamos un estudio genético, habitualmente a día de hoy lo hacemos con paneles, analizando varios genes, y tenemos un resultado en el que nos dice que no hay ninguna alteración en ninguno de los genes que estamos analizando. Entonces eso es un resultado no informativo realmente, porque eso no quiere decir que el cáncer de la familia no sea hereditario o genético. Eso quiere decir que a día de hoy los genes que se analizan no han resultado alterados. Pero claro, esos resultados los tenemos que interpretar con mucha precaución, ¿vale? Y luego tenemos otro tipo de resultado que también podemos ver, son las variantes de significado desconocido. Es decir, nosotros vemos en los genes que analizamos alguna variante, ¿vale? Que es al final una variante igual que una mutación, es un cambio en la secuencia de un gen que no sabemos, porque las mutaciones patogénicas sabemos que los cambios en ese gen lo que producen es una enfermedad, pero las variantes de significado desconocido, esas variaciones en el gen no sabemos si realmente causan una enfermedad o son variantes benignas. Entonces es muy importante reportar esas variantes a las bases de datos de consejo genético porque a lo mejor en el futuro esas variantes se pueden reportar en el futuro como benignas o como O sea, que hay patogénicas. parte de la consulta de consejo genético que no se conoce. Hay genes que no se sabe bien si están Efectivamente, relacionados o no con el cáncer. Hay efectivamente. familias con síndromes que tampoco sabemos si tienen alguna relación porque no conocemos un gen que esté relacionado todavía. Pero vamos, que pues es importante que los pacientes sigan preguntando. O sea, si un paciente, por Efectivamente. ejemplo, tiene un resultado no informativo y tiene una agregación familiar suficiente como para sospechar un síndrome, una vez tiene ese resultado, ¿tienen que despreocuparse o es importante también que vayan preguntando? Bueno, pues esto que planteas es algo que ocurre muy frecuentemente en la consulta. Nos encontramos familias donde en el árbol familiar nos indican que hay una agregación de cáncer que sugiere un síndrome hereditario, pero no encontramos ninguna mutación en ningún gen que nos lo explique. Lógicamente, ahí no decimos a la persona, usted no tiene nada, no. Lo que tenemos que hacer es un seguimiento adaptado al riesgo y por eso volvemos a decir que el árbol familiar es lo más importante, es decir, hacemos un seguimiento adaptado a la historia familiar y que incluso muchas veces ese seguimiento es el mismo
que hacemos con las pacientes o con los pacientes en los que diagnosticamos una mutación patogénica en un gen de cáncer hereditario. Con lo cual, lo más importante, como digo, es el árbol familiar. Ahora me gustaría ponerme en la piel de un paciente que acude a tu consulta y que le da un resultado positivo para alguna mutación. ¿Qué es lo que debe hacer? ¿Debe informar a un familiar? ¿Cómo debe hacerlo? Bueno, pues yo creo que si tenemos un resultado positivo es muy importante informar a los familiares, porque esto puede tener implicaciones, como decimos, no solamente en los familiares, sino en su descendencia. Entonces, habitualmente, si el estudio positivo, el positivo es en el caso índice de la familia, bueno, pues lo normal es que este resultado positivo se comunique al resto de familiares, que puedan realizarse el estudio genético y ver si también son portadores de esa mutación. ¿Vale? ¿Y cuál es la mejor forma de, o sea, cómo le transmites la información para que ellos, digamos, qué tienen que hacer los familiares una vez son informados de que tienen un familiar afecto de esta mutación? Bueno, habitualmente las propias unidades de cáncer familiar, bueno, pues bueno, se da esa información, ¿no? Para que se puedan ¿no? transmitir los resultados del estudio genético a través de la persona que ha recibido ese resultado al resto de sus familiares y de esta forma, bueno, pues que también puedan ser estudiados ellos. Es muy importante también destacar que el papel de los psico-oncólogos en este punto es importante, ¿no? Existen en todos los centros, en las unidades de consejo genético, psico-oncólogos especializados que pueden ayudar, ¿no? a afrontar este diagnóstico, esta información a las personas y que bueno, pues también ayudar a cómo poder gestionar, ¿no? las consecuencias derivadas de tener ese estudio positivo. Vamos a empezar ahora otra sección que ya hemos probado en otros capítulos, que es de preguntas y respuestas, un poco Ujú. así más rápidas, con normalmente mitos que existen alrededor del cáncer hereditario. Preguntas que la gente tiene o que incluso la gente da por sentado y que muchas veces no son ciertas o la información no está del todo completa. Si ayudamos un poco a entender Ujú. en global cómo funciona y qué es verdad y qué es mentira con respecto al cáncer hereditario. Primero de todo, ¿tener una mutación significa que voy a tener cáncer? No necesariamente. La mayoría de los síndromes hereditarios, el tener una mutación patogénica, lo que significa es tener pues, una predisposición, es decir, un aumento de riesgo de tener un cáncer, pero no necesariamente significa que vayas a heredar, que vayas a desarrollar ese cáncer. O sea, lo que tienes es la En la predisposición. mayoría de los síndromes hereditarios, así es. Muy bien. Si tengo una mutación, ¿mi hijo lo va a tener también? Bueno, pues como hemos explicado, en la mayor parte de los síndromes hereditarios el tipo de herencia se denomina autosómica dominante. Eso quiere decir que la probabilidad de transmisión a la descendencia es del 50%. ¿Es así en todos los tumores o en No, los síndromes hereditarios? existen algunos síndromes hereditarios que tienen otro tipo de herencia y entonces pues no aplicaría bueno, pues, esta explicación, ¿no? que acabo de dar, pero en la mayoría, en el 90% de los síndromes hereditarios, el tipo de herencia es autosómica dominante y la probabilidad de heredarlo es del 50%, igual para hombres que para mujeres. Vale. Si nadie en mi familia ha tenido nunca un cáncer, ni hay una agregación familiar que me haga pensar en que pueda haber un síndrome genético hereditario, ¿yo puedo tenerlo de inicio? Bueno, no es lo más frecuente, pero sí, podría ser el primer caso de la familia, es decir, que es lo que conocemos como las mutaciones de novo. Puede ser que seas el primer caso de cáncer hereditario en tu familia. ¿Puede existir la posibilidad en la que yo tenga un síndrome de cáncer hereditario, pero no lo quiera saber? ¿Cómo se actuaría? Bueno, a ver, si realmente eres el caso índice de la familia, es decir, el caso en el que habría que empezar a hacer el estudio genético y no quieres realizártelo, bueno, por supuesto, al final la última palabra la tiene el paciente y es su derecho a decidir si quiere o no realizarse el estudio genético. Pero sí que es cierto que el no querer realizárselo, siendo el caso índice, pues puede tener repercusiones negativas para el resto de la familia, porque a lo mejor el resto de la familia no pueden estudiarse. Vale. ¿Los estudios genéticos que realizamos solo sirven si tengo cáncer o también si no lo tengo? Bueno, como hemos explicado, bueno, el diagnosticar un síndrome hereditario en una persona con cáncer puede tener implicaciones a nivel de tratamiento y también en la prevención de segundos tumores, pero también tiene mucha importancia en los consultantes sanos, es decir, en aquellos portadores sanos se pueden establecer, como hemos explicado, estrategias de prevención que ayuden incluso a evitar que se produzca cáncer a lo largo de la vida. Vale. Y si voy a la consulta de consejo genético, me hago un test genético y me sale negativo, ¿ya no tengo riesgo de cáncer? Bueno, pues esto es lo que hemos explicado, que no siempre, hombre, si tienes una mutación en la familia y das negativo, es un verdadero negativo, entonces no tienes el riesgo familiar, pero puedes tener el riesgo esporádico de cáncer, que como bien sabemos es una enfermedad cada vez más frecuente. Y cuando tenemos un estudio no informativo, es decir, un estudio negativo dentro de una agregación familiar,
pues hay que hacer un seguimiento adecuado a la historia familiar. Y aquí pues me gusta incidir mucho en la importancia de adoptar estilos de vida saludables, es decir, ejercicio físico, dieta saludable evitando ultraprocesados y sobre todo evitando tóxicos carcinógenos ya conocidos como son el tabaco y el alcohol, ya que la adopción de hábitos de vida saludables puede disminuir nuestro riesgo de cáncer independientemente de nuestra carga genética. O sea, que sigue siendo, como hemos dicho en anteriores podcasts, lo más importante, los Crucial, hábitos de vida por crucial. encima de pues, otra serie de medidas que podemos adoptar que no son tan importantes como, por ejemplo, evitar el tabaco, evitar el alcohol. En el podcast de Efectivamente, prevención ya lo hablábamos, que son fundamental. prioritarios. ¿Hay algún mensaje que quisieras enviar a pacientes con alguna mutación, familiares, gente que tenga dudas, incluso a la población en general con respecto al cáncer hereditario? Bueno, yo creo que el primer mensaje es si estás en una familia en la que hay varios casos de cáncer y nadie ha sido estudiado y no habéis consultado nunca, pues yo creo que es muy importante hablarlo con tu médico y consultar en las consultas de cáncer familiar o las unidades de cáncer familiar para ver si hay indicación, por supuesto, de estudio genético. Y en aquellas familias donde ya están diagnosticadas de un síndrome hereditario de cáncer, bueno, pues la importancia de poder realizar estas medidas de seguimiento de alto riesgo para evitar la aparición de cáncer en el futuro. Pues muchísimas gracias, Miriam, por toda esta explicación que has hecho de cáncer hereditario y lo importante que es que la gente sea consciente cuando sospechar un riesgo de verdad de tener este síndrome en la familia. Muchas gracias, Pablo. Hasta la próxima.